digo algo. El propósito por el cual usted y yo estamos en la tierra es para alcanzar a los perdidos. Esa es la realidad. Y yo decía el miércoles en la iglesia, si nosotros no nos emocionamos con estas cosas, tenemos un problema. Porque lo que mueve el corazón de Dios son los perdidos. El corazón de Dios es movido por la gente que se está yendo al infierno. Cantábamos ahora del gran amor de Dios. Al finalizar el mensaje hablaremos de eso, porque algo que me va a librar del temor, según la Biblia, es una revelación del amor que Dios ha mostrado hacia mi vida. Cuando yo tengo una revelación de cómo Dios me ha amado, cuando yo tengo una revelación de quién es Dios y de cuánto amor Él derramó por mí, el temor desaparece. Porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Y el amor de Dios hizo que su Hijo Jesús viniera y muriera por nosotros. Y gracias a ese amor, mucha gente esta semana ha podido escuchar el Evangelio. Amén. Pero esto no se detiene aquí. Si usted se llevó un DVD, usted puede mostrar ese DVD todavía. Aproveche esa herramienta que Dios nos ha facilitado para que el reino de Dios crezca, a través de que las iglesias crezcan. Usted vive en Barcelona, en Santa Coloma, en Tarrasa, en Rubí, donde sea que usted vive, en Sabadell, utilice esos DVD para seguir predicando el Evangelio, para seguir invitando a gente y para que todo crezca, para que todo aumente, porque el reino de Dios tiene que ser predicado. Porque vuelvo a decir, Mateo 24 dice que la señal que provoca que Jesús venga es que el reino, el Evangelio del reino será predicado en todo el mundo. En todo el mundo. O sea, la Biblia dice en Mateo 24 que vendrán terremotos y vendrán pestes y vendrán, se levantará nación contra nación y oiremos de guerra, pero que todavía no será el fin. Pero el verso 7 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros estamos bien conectados con Dios, usted tiene que saber algo. Cuando estamos bien conectados con Dios, estamos seguros. Por eso que tenemos que caminar libres de temor. Pero escuche bien, hay muchas desgracias que van a venir sobre este mundo. Hay muchas cosas malas que van a suceder en este mundo, pero la iglesia está por encima de todo eso. Usted y yo somos la respuesta. Como decía este programa, somos la esperanza para este mundo. Somos la esperanza del pobre. Somos la esperanza del enfermo. Somos la esperanza de los matrimonios que están por romperse. Somos la esperanza de los padres que tienen hijos en la droga, porque Jesús es la única esperanza. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y necesitamos tener un corazón por los perdidos. Por eso el propósito de reunirnos aquí. Por eso el propósito de abrir locales en Barcelona, de abrir locales en Bahía Blanca. Y donde Dios nos lleve vamos a estar. ¿Me entiende? La iglesia de Tulsa, de los pastores Mark y Janet Brasil, recogieron este año $830,000 para las misiones. ¿Sabe cuántos países están tocando o han tocado este año? 79 países. 79 países donde han invertido ese dinero para predicar el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de Dios sigue siendo el mismo. Malaquías habla, no voy a hablar de diezmo. Malaquías dice, porque yo Dios no cambio. Dios no cambia. Si Dios pensaba antes en los perdidos, Dios sigue pensando en los perdidos. Nosotros necesitamos caminar con la compasión de Dios para aquel que necesita la respuesta que es el Evangelio del Reino. Amén. Es decir, nuestro trabajo, mi querido hermano, mi querida hermana, son dos cosas. Predicar el Evangelio a los perdidos. Y obviamente venir a la iglesia para que cada vez nosotros caminemos en la autoridad que Dios nos ha dado. Aquí es donde usted va a aprender a vivir como se dice normalmente, como Dios manda. Como Dios quiere, como Dios desea. Aquí usted va a aprender a vivir por encima de las circunstancias. Aquí venimos a aprender a vivir por encima de los problemas, por encima de las cosas que nos golpean. Pero siempre con un propósito. Dios le dijo a Abraham, serás bendecido para ser de bendición.
Usted y yo hemos sido bendecidos para que seamos de bendición. Amén. Si hay un propósito en que caminemos en salud divina, si hay un propósito en que caminemos en prosperidad y que cada vez tengamos más dinero, ¿sabe cuál es? Que seamos de bendición. Que seamos de bendición. Yo hablaba con el pastor Hein los otros días, la mano derecha del pastor Mar Brasí, y él decía, doy gracias a Dios por pertenecer a una iglesia donde el corazón siempre es ayudar a los demás. Pero todavía doy más gracias a Dios porque pertenezco a una iglesia que tiene el dinero en el banco para poder ayudar a los demás. Porque sabe una cosa, usted puede tener el corazón de querer ayudar a los demás, pero solo eso. Pero Dios quiere que tengamos todo. Dios quiere que tengamos el corazón de abrir un local en Barcelona, pero que tengamos el dinero para abrir un local en Barcelona. Dios quiere el día de mañana, si Dios quiere que tengamos el corazón para abrir un local en Madrid, porque necesitan ayuda deportivamente allí sobre todo. Entonces, también hay que bendecirles algo. A mí no me enviará Dios allí, pero Pastor Rodolfo seguro. Pero si Dios pone en nuestro corazón que tenemos que ir a Madrid, Angelito lo mandaremos a Madrid. Dios también quiere que tengamos el dinero para ir, porque si no, ¿qué hacemos? Una vez un hombre dijo, yo sé que Dios me llamó a ser misionero. ¿Y por qué no fue? Le dijeron, porque nunca tuve el dinero. Por eso que todo tiene un propósito, la prosperidad tiene un propósito. El propósito es alcanzar a los perdidos. El propósito no es mostrar cuánto dinero tengo en mi cuenta bancaria, sino a cuánta gente estoy ayudando con ese dinero. Hola. Ese es el propósito. ¿A cuánta gente está afectando mi dinero? ¿Me está afectando solo a mí? Entonces tengo un problema. Porque mi dinero tiene que afectar a más gente. No solo a mí. Tiene que afectar a los que me rodean. Tenemos que ayudar al pobre. Tenemos que enviar misioneros. Tenemos que hacer muchas cosas todavía. Porque el evangelio del reino tiene que ser predicado. Ahora estamos en radio, pero tenemos que entrar en televisión. Este ministerio y este mensaje se merece estar en televisión. Yo lo creo con todo mi corazón, no sé si usted lo cree. Yo lo creo, este mensaje se merece estar en televisión. No nosotros como personas, el mensaje, el ministerio. El ministerio está por encima de las personas. El mensaje está por encima de las personas. Y este mensaje, este ministerio necesita estar en televisión. Y estaremos. Pero tenemos que seguir prosperando para entrar en televisión también. Seguir en radio a nivel más amplio. Ahora solo salimos en Barcelona y por internet. ¿Y cuando va? Corten eso. Pero tenemos que seguir prosperando para tener nuestros propios medios. Pero para que no haya problemas para salir en radio y en televisión y que el evangelio del reino sea predicado. ¿Puede decir amén? Aleluya. ¿Logró llegar a Marcos 5? Le he dado un tiempo porque sé que es un pasaje difícil de encontrar y le he dado un poquito de tiempo. Verso 36. ¿Lo tiene? Dice así, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y ese es el título de este mensaje, no temas, cree solamente. Estuvimos poniendo una base la semana pasada acerca de la importancia de ser libre del temor y de que Dios nos ha dado un espíritu de poder y no un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Amén. Si usted estuvo la semana, gracias José, si estuvo la semana pasada, se acordará de eso. Y dijimos que el temor viene a través de 4 cosas: circunstancias, síntomas, pensamientos e imaginaciones. Circunstancias, es decir, hay circunstancias que traen temor. Si la persona va al médico y el médico le diagnostica una mala enfermedad, inmediatamente el temor aparece, aún a nosotros que somos creyentes. Si la persona está teniendo problemas financieros y los bancos andan detrás de esa persona, el temor aparece. Hoy en día hay mucha gente que sufre temor por causa de la crisis, temor a quedarme sin trabajo,
temor a que me echen, temor a no encontrar trabajo, temor a que me quiten la casa, temor a qué va a ser de mis hijos. Es decir, hay temores que vienen por causa de circunstancias, ¿verdad? Síntomas, hablamos de los síntomas de enfermedad. Perdón, temores que vienen por causa de los síntomas. Hay veces, a ver si a usted le ha pasado alguna vez, que quizá le ha dolido algo en el cuerpo e inmediatamente ya vienen pensamientos malos. ¿Le pasó alguna vez eso? Y seguro que no es nada, pero vienen esos dolores y vienen los pensamientos. ¿Por qué? Porque el temor trabaja de esa forma. Pensamientos, obviamente. El temor siempre viene a través de pensamientos. Siempre. Pensamientos de temor. Y por último, imaginaciones. ¿Qué imaginación tiene que ver con una meditación negativa? Cuando hablamos del temor. O sea, entiéndame bien esto, por favor. La imaginación no es mala. La imaginación no es mala. Es una herramienta que Dios nos ha dado. El problema es que Satanás ha pervertido la imaginación. Entonces, cuando tenemos una mala imaginación, es decir, voy a mi buzón, abro mi buzón, saco las cartas, veo las facturas y muchas veces la imaginación ya empieza a trabajar pensando, no voy a poder pagar estas facturas. O estamos a día 10 y ya uno piensa, no voy a poder llegar a fin de mes y quedan 15 días por delante, 20 días por delante. Pero la imaginación empieza a trabajar trayendo temor sobre la persona. Ahora, nos quedamos la semana pasada mirando cómo yo puedo ser libre de temor. Y dijimos en primer lugar, y es donde quiero que vayamos ahora, a Jeremías capítulo 23, por favor. Hay 3 cosas que producen libertad de temor. Jeremías capítulo 23. Tres cosas que producen libertad del temor. La primera es esta, o una de las cosas, no, pero una de las cosas es esta. Jeremías 23, ¿la tiene? Tiene el capítulo verso 4. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. ¿Y qué dice? Dígalo otra vez. Ni se amedrentarán ni serán menoscabadas. La palabra amedrentar tiene que ver con confusión y la palabra menoscabada tiene que ver con falta de cosas, pero nos vamos a quedar con el no temerán más. El alimento de la palabra de Dios produce que el temor se vaya. ¿Por qué es importante venir a la iglesia? Porque en la iglesia es donde me alimentan. Porque la iglesia es el lugar que Dios estableció. Y porque los pastores somos la gente que Dios ha ungido para alimentar al rebaño. No es que seamos mejores, tampoco somos peores. Pero sí somos aquellos que Dios ha escogido ungir para alimentar, porque aquí dice, pondré sobre ellas. ¿Quién pone los pastores? Dios pone los pastores. Dios pone los pastores. Para que las alimenten, para que las apacienten, para que les den de comer, porque ese alimento va a producir que el temor se vaya. No olvide una cosa, usted dice, pastor, ¿por qué? Si no vino la semana pasada, ¿por qué es tan importante vivir libre de temor? Porque el temor le abre la puerta a las promesas del diablo. La fe le abre la puerta a las promesas de Dios, pero el temor le abre la puerta a lo que el diablo quiere hacer en mi vida. Si quiere saber más, cómprese el CD de la semana pasada. No tengo tiempo, si no. Pero sepa que el temor le abre la puerta al diablo y hace un destrozo. Examine la vida de Job. Aquí, en el pasaje que leíamos de Marcos 5, Jesús tiene que reaccionar rápido porque le dan una mala noticia a Jairo y le dicen que su hija está muerta. Y entonces Jesús, antes que nada, le dice, no temas, cree solamente. Porque Jesús sabía que si el temor entraba,
la hija seguiría muerta, no resucitaría. Pero Jairo se mantuvo callado, no dio paso al temor, y la fe trabajó y Jesús resucitó a su hija. Siempre la fe produce lo que usted quiere. Perdón. Pero el temor abre la puerta para que el diablo haga lo que quiera. Entonces, ¿por qué es importante venir a la iglesia y ser libre de temor? Para que el diablo no tenga terreno, no gane ventaja, decíamos la semana pasada, en mi vida. Porque cuando estoy con temor, el diablo gana ventaja. Va por delante de mí. Porque es lo que él quiere, que yo camine bajo el miedo. Nada que provenga de Dios produce temor. Si produce temor, no es Dios. Ya se lo digo así, no es Dios. No es Dios. Si produce miedo, si produce intranquilidad, si produce falta de paz. La semana que viene es Navidad, ¿verdad? El domingo que viene. Le digo una buena noticia, hay culto. Ah, gran noticia. El otro día me dijeron, estaba yo predicando y tuvieron el descaro de decirme mientras yo predicaba, pero es que la Navidad ha sido hecha para pasar en familia. Yo eso no lo veo en la Biblia. Eso lo inventaron los hombres, pero no Dios. Pero si la Navidad cae en domingo y es día de culto, ¿por qué yo tengo que dejar a un lado a Dios y poner primero a mi familia? Si Dios no inventó eso. Yo no lo veo en la Biblia. Oiga, y si no está fuera, si no está en la Biblia, a mí no me interesa. A mí me interesa lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que me interesa a mí. Y yo no veo que Dios diga, he creado el día de Navidad, que tampoco mi hijo nació en ese día, pero es igual, ustedes hacen lo que quieran. Sí, porque no nació en Navidad. Se dice que nació más en la época de Semana Santa. Pero da igual. Gracias al Corte Inglés nosotros decimos que el 25 es Navidad y el 24 y el 25 nació Jesús y ya está. Porque el Corte Inglés manda, señores, y eso es así. O los americanos. Pero oiga, si hay día de iglesia, Dios es primero. Porque si Dios no es primero, entonces no es Dios. Él siempre quiere ser primero. Siempre. Pero dejemos los temas peliagudos para otro día. Que hay gente que viene por primera vez. Pero si usted mira Isaías capítulo 9, no hace falta lo busque, no lo busque, quédese ahí. Pero Isaías capítulo 9, que profetiza el nacimiento de Jesús 700 años antes de que suceda, uno de los nombres de Jesús es príncipe de ¿qué? Príncipe de paz. Todo lo que proviene de Dios produce paz, no temor. Nunca Dios va a venir para producir temor. Siempre viene para producir paz, tranquilidad. Mi paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy. No es como la que el mundo promete, no es como la que el mundo cree tener a veces. Cuando paz, ¿qué es? Paz es cuando no vienen misiles hacia mi país. Eso es tiempo de paz, en teoría. No, mi paz es diferente. Él es el príncipe de paz. Tenemos derecho a caminar en paz. Tenemos derecho a vivir libres de todo temor. Pero para poder vivir libre de temor, necesito estar en la iglesia y tener un pastor. Hay gente que dice, yo no necesito pastores. ¡Ah! ¡Error! Acaba de perder 1 millón de euros. Perdió el premio. Necesitamos pastores. Porque Dios pone pastores. O sea, es algo que Dios inventa, no es algo que me inventé yo ni nadie. Se lo inventó Dios y dijo, y os daré pastores, para que esos pastores os alimenten. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas de las que yo soy muy ignorante. Yo, Kenneth, hay cosas de las que soy muy ignorante. Uno de ellos, la mecánica. Soy terriblemente ignorante de la mecánica. Yo nunca voy a poder arreglar un coche. Yo tengo que recurrir siempre a alguien para que me haga esos favores. Pero ¿sabe qué? Yo no ignoro el sistema de Dios.
cada vez tengo que aprenderlo más, cada vez tengo que ser humilde y aprender más a Dios, pero escuche bien, algo sé de esto. Y sé que Dios ha establecido pastores, siempre para nuestro beneficio. Siempre. Luego hay gente que está por ahí y cuando vienen tiempos malos se levantan y todos quieren ser pastores también. No, no es así de sencillo. Pero sí tengo que tener algo claro y es que necesito tener un pastor. Atento a esto, por favor, oído. Necesito tener un pastor. No 20. Tengo al apóstol Maldonado, al apóstol Naún Rosario, los respeto a todos, son grandes hombres de Dios, entiéndame, pero yo tengo que saber quién es mi pastor que Dios me ha dado a mí. ¿Cuál es el que Dios me ha dado a mí? ¿Cuál es el pastor que Dios ha puesto para mí? Porque ese pastor que Dios ha puesto para mí es el que me va a traer el alimento correcto, que va a llevar mi vida a un nivel diferente. Y eso es lo que tengo que saber bien, porque es Él el que lo pone. Es Dios. Entonces yo tengo un pastor. Entienda como pastor, matrimonio pastoral, pastor y pastora. Y esos son mis pastores, son mi referencia. Mi referencia es Dios. No. Cuando tuve el privilegio de estar en Tulsa, el pastor Marvasí dijo, necesitamos referencias de carne y hueso, humanas, que lloren como nosotros lloramos, que rían como nosotros reímos, que disfruten del Barça o sufran, pero que vayan al cine, que sean referencias de carne y hueso en las que pueda fijarme y aprender. Y Dios sabía eso, y por eso Dios pone pastores. Y esos pastores me van a alimentar y va a hacer que el alimento que yo recibo me saque del temor. La palabra de Dios me saca del temor, ¿sabe por qué? Porque aquí se ha dicho mucho que fe comienza cuando conozco la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Aquí está. Esta es la voluntad de Dios para mi vida. Fuera de aquí, lo que no esté aquí escrito no es Dios. No es Dios. Si no está de acuerdo con este libro, no es la voluntad de Dios para mi vida. Este libro es la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Avanzamos porque se me va la hora muchísimo. Yo me enrollo. Podríamos quedarnos aquí mucho tiempo, pero vamos a movernos. Una de las cosas que produce, hemos dicho, el tener pastor, produce que el temor se vaya, pero también la confianza. Donde hay confianza no hay temor. Salmo 56, por favor. Salmo 56, verso 4. ¿Lo tiene? Salmo 56, verso 4 dice así: en Dios mi fuente alabaré su palabra. En Dios mi fuente he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Pregunta. ¿Qué puede hacerme el hombre? En Dios mi fuente he confiado, no voy a temer. ¿Por qué no voy a temer? ¿Por qué no temo a lo que me pueda hacer el hombre? Porque Dios es mi fuente. Porque en Dios he confiado. Y cuando confío en Dios, Él me promete cosas. Usted tiene el Salmo 91 que habla de protección. Pero también dice ahí que cuando nosotros confiamos en Dios, el temor desaparece. No tendrá temor. Y caerán a su lado 1000 y 10.000 a su derecha, pero a Él no le tocarán. Porque ha puesto su confianza en Dios, quien es su fuente, su roca. Cuando yo confío en Dios, no hay lugar para el temor, porque ¿sabe qué? Dios con 3 dedos junta los polvos de la tierra.
Él, en la palma de su mano caben los mares de este planeta. Ese es nuestro Dios. This is for that little child with no father. For that man that doesn't have a place to stay. And for that little boy living with AIDS. Can I tell you a story?